Buenos días a todos los espectadores y espectadoras de la cadena DDM TV. Hoy recibimos a un profesor de español del grupo escolar DDM TV. Buenos días, señor Ndong. Muy buenos días, Buzo. Señor, ¿puede usted presentarse? Primero, le agradezco mucho su invitación, que es una ocasión para expresarme en la cadena DDM TV. Yo soy señor Ndong. Mi nombre es Mbay, mi apellido es Ndong. Soy profesor de español en el Colegio de Enseñanza Media Yeumbeul II. Pero al mismo tiempo, yo intervengo en el grupo escolar David Job Méndez desde ya 7 años como contribuyente. Venga. Hablando de su recorrido educativo, ¿en qué año, señor Ndong, ha empezado a enseñar? Desde ya casi 18 años, más precisamente en octubre de 2008, después de una formación de 2 años entre 2006 y 2008 en la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Educación y de la Formación FASTEF, me afectaron a Kolda en el Colegio de Enseñanza Kolda II, que fue mi primer puesto en cuanto a enseñante. Es una ocasión también para saludar a los colegas de Kolda. Yo serví en Kolda durante 9 años y fue en 2017 que me han trasladado aquí en Dakar y desde sigo trabajando en Dakar como profesor de español. ¿Para qué Bema Conan va al kiosco? ¿Sí? Va al kiosco. Sí. Para comprar qué? Para comprar Sobres. Ajá. Para su madre y bules para sus hermanos. Muy bien. Y pues, ¿qué propone Conan a Bema? ¿Sí? Conan propone a Bema Que ellos van juntos, que él va consigo al kiosco, porque los dos van al kiosco. Bema va al kiosco y Conan también va al kiosco. Pues, ¿y Bema acepta lo que propone Conan o no acepta? Sí, Bema acepta. Bema Acepta. Ajá. La proposición de Conan. Conan. ¿Qué le motivó a abrazar el oficio de enseñante? Motivación, puedo decir que la motivación principal es el amor que tengo de la lengua de Cervantes, pero en realidad al principio, durante los estudios medios, no tenía una opción precisa de lo que sería mi profesión en el futuro. Pero al principio de los estudios secundarios, cuando descubrí la literatura y la cultura española, yo empecé a tener gusto a la enseñanza, gracias a una señora, Maria Martesen, en el Liceo de Bambey desde años ya. Donc, vous me demandez un témoignage sur mon collègue M. Ndong, prof d'espagnol, que j'ai connu il y a de cela une dizaine d'années. Alors, c'est pas facile de parler sur un collègue, mais je vais essayer quand même. Alors, M. Ndong est un homme, est un collègue, un enseignant très respecté et très respectueux par ses pairs. Un prof qui aime son travail et qui est très ponctuel également. Alors, son travail acharné, contagieux, inspire beaucoup de collègues. Alors, pour vous dire qu'en fait, c'est de la race sérère, comme on dit généralement. Ils ne font pas beaucoup de futilité. Alors, chez Ndong, on partage ensemble le CM de Yeumbeul 2, on partage également ici le cours privé David Job Méndez. Mais ce que je sais de lui, alors il a beaucoup d'affection envers les élèves. C'est ça qui est important aussi. Alors, ses cours, alors les enfants l'apprécient correctement. Donc, je pense que ça aussi, c'est essentiel pour un enseignant.
Alors, quant à ses relations avec les collègues, alors il entretient de très bonnes relations avec les collègues. Alors, pour vous dire que pas plus qu'hier, il a pris le ndogu chez moi. Donc, pour vous dire qu'en fait, c'est un gars très modeste, très sympa. Voilà, c'est ça que je connais vraiment sur l'homme. Vraiment très correct, ¿no? Hola, me presento primero, soy señor Gay, soy profesor de español en David Diop Méndez, profesor de enseñanza segunda, y voy a hacer un testimonio tocante al señor Ndong, que es mi colaborador y amigo, y le conozco ya hace unos 5 años. Y trabajamos juntos con otros profesores. Señor Ndong es un señor muy serio en el trabajo, muy aplicado y muy amante de la lengua española. Con él trabajamos sobre todo sobre las evaluaciones armonizadas en clase de tercera. Y muchas veces él mismo hace el trabajo y yo solo doy mi opinión y mis aclaraciones, mis contribuciones. Y todo lo que podemos decir es que trabajamos en un ambiente fantástico en David Diop. Y es un hombre muy serio en el trabajo, le he dicho, y también muy conocedor de la lengua española y de la cultura. Y con él hacemos cosas muy interesantes, bueno, tocante a la formación de los alumnos. Y lo que ha dicho en la entrevista es muy importante porque en David Diop no solo es una familia, trabajamos juntos, sino la administración nos aporta todo lo necesario para llevar a buen cabo el trabajo, la misión. Y siempre el resultado es fenomenal. Así tiene que seguir. Hola, señor Ndong. Señor Ndong, muchas gracias y ánimo. Señor, ¿puede usted explicarnos lo que justifica la enseñanza del español en Senegal? La enseñanza del español en Senegal se escribe perfectamente en el marco definido por la Ley de Orientación, centrado en el enraizamiento de nuestras culturas y valores y la apertura hacia otras culturas. Otras razones que pueden también justificar la enseñanza del castellano en nuestro país son también de orden histórica y cultural, como la presencia de los negros en América Latina, de orden económica, apoyada por las relaciones comerciales con España y América Latina, de orden socioprofesional, porque, como lo sabemos, el español interviene en la enseñanza técnica y comercial, así que para el acceso a las grandes escuelas. Pero también una de orden subjetiva, porque los alumnos senegaleses manifiestan una afición particular hacia la lengua de Cervantes, hacia el español. Venga. Unas palabras sobre el grupo escolar DDM. David Diop Méndez, puedo decir que David Diop Méndez es una familia. David Diop Méndez es una escuela que llama mi atención del punto de vista de la forma como del punto de vista del fondo. De la forma porque el ambiente es muy adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. Del fondo también porque lo que me impresionó y sigue impresionándome cuando yo integré la escuela en 2019 es la disponibilidad de la administración, la colaboración de la administración, sobre todo cuando se trata de la necesidad de un soporte o bien una herramienta pedagógica para desarrollar las clases. Ellas no tienen ninguna reserva para facilitarlo a los colegas. Les agradezco mucho por eso.
Gracias, Señor. Gracias, nada.